Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con mucho gusto en este miércoles 22 de julio del 2020. Estudiamos el día de hoy Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14 todavía, y vamos a ver hoy el tema de la naturaleza del pecado. Vamos a leer Romanos 5, 12 al 14, les invito a que lean juntamente conmigo y enseguida hacemos una oración para pedir la dirección de Dios en la comprensión de su palabra. Dice así la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Señor santo y bueno, justo y misericordioso, venimos, Señor, delante de ti para rogarte y suplicarte que nos enseñes tu palabra. Que esta palabra tuya, Señor, toque nuestros corazones y que sea un cimiento sólido y firme para edificar nuestra fe. Te quiero rogar, Señor, que bendigas a todos nuestros oyentes, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos estado estudiando en estos días pasados sobre Romanos 5, versículos 12 al 14. Vimos que pasaron tres cosas muy graves en el mundo por causa del pecado de Adán. Número 1, el pecado entró en el mundo. Número 2, la muerte entró en el mundo. Y número 3, la muerte pasó a todos los hombres, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, Dios, en este sentido, por su misericordia, en su plan maravilloso estableció la venida de el Hijo de Dios, que es Dios mismo encarnado en un hombre, nacido de una mujer virgen, y que él fuera el personaje del Evangelio. El Evangelio que el apóstol Pablo dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces, de esta manera, tenemos que darnos cuenta la gravedad del pecado, puesto que únicamente había una forma de salvación establecida por Dios desde un principio en su plan maravilloso. El pecado de Adán fue un solo pecado y muy grave, que consistió principalmente en poner en segundo término a Dios y buscar su propio deseo. Fue un solo y grave pecado, fue el pecado de un solo hombre, y toda la humanidad cayó. Entonces, mediante esta enseñanza insistimos que el pecado corrompe todas las cosas, el pecado destruye, el pecado contamina todo. Y en esta ocasión nos disponemos a estudiar acerca de la naturaleza del pecado. El pecado, como lo conocemos, fue introducido en el mundo desde Adán, y por el pecado se introdujo la muerte. Ahora, en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14, nos habla de dos aspectos muy interesantes. La muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Y entre Adán y la ley mosaica había pecado en el mundo de todas formas. No se había introducido la ley todavía, pero sin embargo había pecado
en el hombre. Esto es importante porque el pecado es de sobreentendido por el hombre, porque en Romanos capítulo 1 vimos los versículos 19 en adelante de Romanos capítulo 1, que dice: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quién? A todos los hombres. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el ser humano, por su naturaleza, aunque no hubiera una ley escrita para el hombre, el ser humano sabe que es pecado, y antes de Moisés había pecado en el mundo. Pero dice el versículo 14: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, Adán, además de haber pecado, transgredió el mandamiento. Este es el punto. Romanos capítulo 7, versículo 13 dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, el propósito de la ley que se introdujo en el mundo fue para mostrar al hombre qué tan grave es el pecado. Y no solamente eso, sino el que peca aún conociendo el mandamiento es doblemente pecador. El pecado se vuelve sobremanera pecaminoso, porque aparte de haber el ser humano, el hombre, aparte de haber desobedecido los principios que por naturaleza están establecidos en el corazón del hombre, aparte de todo eso, el hombre transgredió la ley escrita, el mandato. Cuando dice aquí la palabra mandamiento en Romanos 7:13, es una palabra en griego, entole, que significa mandato. La condenación por la línea de Adán es muy clara. El hombre es pecador, porque como dice Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién? Adán. Y por el pecado se introdujo la muerte, porque Dios le había dicho: el día que si comes de este árbol morirás. Y entonces de esta manera la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y vimos a grandes rasgos que allí Adán y Eva sufrieron una muerte espiritual en cuanto tuvieron temor y vergüenza delante de Dios, una experiencia que ellos no conocían. Y hay otra tercera muerte, que es una muerte próxima, que esa solamente la mueren las personas que van al infierno. El infierno es un lago que arde en fuego y azufre. Ahora, antes de la ley había pecado en el mundo, por supuesto, pero cuando ya se introdujo la ley, entonces los que tenían la ley no solamente eran simples pecadores, muertos espiritualmente y condenados al infierno, sino que aparte de todo eso eran transgresores a la manera de Adán, porque así como Adán tenía un mandamiento, la ley de Moisés establece una serie de mandamientos de la cual los contenedores de esta ley han desobedecido.
Entonces, quiero darles una noticia muy clara. Si ustedes y yo estamos estudiando la palabra de Dios, sin duda desde antes de estudiar la palabra de Dios teníamos conciencia de lo que ofende a Dios, aunque no tuviéramos el conocimiento de la palabra de Dios. El entendimiento es claro. Ahora que conocemos la palabra de Dios, si todavía desobedecemos, pues ya no somos solamente pecadores, que ya de por sí es terrible ser un pecador, pero si todavía desobedecemos la ley, todavía faltamos a la ley de Dios, entonces somos pecadores, pero aparte somos transgresores. Es importante analizar entonces cómo es que el pecado de Adán introdujo la muerte en el mundo, y luego todos hemos adquirido la muerte por nuestra cuenta propia, porque hemos pecado. Pero aún más, si ahora, conociendo la ley de Dios, conociendo su palabra, tenemos el mandamiento escrito y todavía desobedecemos, entonces somos transgresores. Romanos capítulo 5 versículo 15 nos presenta una buena noticia que vamos a ver próximamente. Romanos 5:15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ese es el personaje que dice el versículo 14, el cual es figura del que había de venir, es decir, Jesucristo. Y aquí está el Evangelio, aquí está la buena noticia. Jesucristo vino al mundo y entonces estableció el camino para que por medio de la fe, los que venimos al Padre, podemos venir al nombre de Cristo y encontrar salvación. Dios les bendiga, hermanos. Con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, estaremos mañana por la noche con otra transmisión. Hasta pronto.